De acuerdo, vamos a empezar la clase de hoy de alguna manera donde nos habíamos quedado la anterior clase y un poco comentando sobre la estructura que tienen los acuerdos. Solamente como repaso, habíamos hablado que efectivamente tiene un capítulo de origen, tienen los anexos donde están las reglas específicas de origen y el certificado de origen, que un poco vamos a ver de qué se trata esto. Y además tiene algunos otros capítulos que se contemplan dentro de lo que vendría a ser la estructura de un régimen de origen como tal. Acá les traigo un ejemplo un poco para que podamos pensar efectivamente cómo se podría trabajar en lo que habíamos hablado, efectivamente una economía globalizada, donde participan varios países en la producción o la confección de un bien. Y básicamente vamos a mirar un pequeño ejemplo que vendría a ser la confección de una pijama de algodón. Nos dice que efectivamente en el proceso de fabricación de una mercancía pueden participar muchos países, pero solo debe haber un país al que se podría indicar que es un país de origen de la mercancía. Entonces, fíjense ustedes en la parte izquierda, efectivamente nos habla sobre los materiales que tiene esta pijama de algodón y nos dice que efectivamente el algodón ha sido cultivado en un país que se denomina Malawi. La tela ha sido tejida en Sudáfrica, el tinte ha sido hecho en Sudáfrica, el estampado en Sudáfrica, el hilado en Pakistán, los botones provienen de la India, el corte de esta pijama proviene de Sudáfrica, la confección se da en Malawi y la licencia te la da Estados Unidos. Como ven ustedes, en este proceso de fabricación de una pijama participan 4 países. Y vamos a pensar que efectivamente bajo la licencia de Estados Unidos, porque se supone que es una pijama de Mickey Mouse y obviamente se tiene un nombre y una representación en Estados Unidos. De acuerdo, ¿cuál sería el primer proceso que se da en la confección de esta pijama? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ser el primer paso o el primer proceso que se da en la confección de la pijama? ¿Con qué empezamos? Viendo la calidad de la tela. De acuerdo, muchas gracias, Helen. Sí, Lick, ya tengo audio. Sí, qué bueno, bienvenida. Gracias. De acuerdo, entonces nos dice la calidad de la tela, pero antes de la tela, ¿qué viene? Dice, ¿no sería primero las licencias, tal vez? Digamos que la licencia es un proceso que tú lo vas a solicitar y es parte del proceso previo, obviamente, porque si empiezas a confeccionar algo y no tienes la licencia, no serviría, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la licencia es el primero de los pasos que nosotros deberíamos considerar. Una vez que tenemos la licencia y la autorización de Estados Unidos para poder confeccionar esta pijama, ¿qué sería o cuál sería el siguiente paso? Dicen, ¿podría ser desde el cultivo de algodón? De acuerdo, está muy bien. Empezamos con el algodón, ¿no es cierto? Que es lo más importante, que ha sido cultivado en Malawi. Si no hay algodón, no vamos a poder tener el resto del proceso que se está dando. Entonces, tenemos el algodón cultivado, se supone que lo compramos, este algodón, y después, ¿qué hacemos con este algodón comprado que proviene de Malawi? ¿Quién lo compra? Lo va a comprar Sudáfrica porque tiene que tejer la tela. Perfecto. Sudáfrica dice, ¿qué opinan los demás? Sudáfrica. Sí, Sí, Sudáfrica. Sudáfrica también por el hecho del tinte. Eva, creo que estás lanzando con una moneda. No, estoy viendo que tiene más procesos Sudáfrica, y sí, Sudáfrica. Pero a ver, pensemos del algodón, ¿en qué se convierte el algodón? ¿Qué necesitas para que se convierta en tela que va a Sudáfrica? Hilado, ¿no? El hilado, muchas hilado. gracias. Hilado, muy bien. Entonces se supone que el algodón que ha sido cultivado en Malawi lo vendemos o se lo vende a Pakistán. En Pakistán se hace el hilado
y posteriormente ya pasa al país que ustedes estaban resaltando, que es justamente Sudáfrica. En Sudáfrica lo que tenemos efectivamente es que se da el proceso del tejido de la tela como tal. Obviamente también se le tiene que dar un color, que por eso es el tinte, y se le tiene que dar el diseño o el estampado que necesita, ¿no es cierto? Y posteriormente es necesario que esa tela que está en bruto se le tenga que cortar, es decir, tendrá las mangas, tendrá las piernas, tendrá los brazos o todo lo que se necesite, y por lo tanto se hace la parte del corte. De acuerdo, hasta ahí han participado ya 3 países, y hasta ahí ya tenemos básicamente la tela cortada con el tinte y el estampado correspondiente. Está bien, ¿en qué momento ingresa el tema de los botones? Al realizar la confección. O dentro de la confección tendría que estar. Perfecto, es en la confección, ¿no es cierto? Sí, Entra después de ya estar confeccionada la prenda. de acuerdo, podría ser parte del proceso de confección también, ¿no es cierto? Porque tienes la tela y se supone que estás uniendo las partes, estás utilizando un hilo para unir las partes. Y por lo tanto ya estás en el proceso de confección. Y ahí también se le tienen que colocar los botones, ¿verdad? Sí, Liz, en el mismo proceso se haría, o sea, al momento de confeccionar, colocar los botones, ¿no? Pero antes tal vez habría que comprar los botones o adquirir. De acuerdo, muchas gracias. Efectivamente, los botones, tu proveedor es la India. La India es quien te vende los botones, llega al país donde se está realizando la confección, que es Malawi, donde efectivamente nació el algodón. Y en Malawi lo que hago es, con la tela que también he tenido que comprar a Sudáfrica, los botones que he tenido que traer de la India, y además podría ser que la licencia también la tenga este país, si es que va a ser el último país que va a confeccionar la prenda y es el que la va a vender. ¿De acuerdo? ¿De cuál de estos países es originaria la pijama de algodón que estamos analizando? Licenciado, dependería de lo que estipula el contrato, bueno, el convenio en este caso. Si por ejemplo dice que tiene que tener, no sé, si dice la confección debe estar realizada para que sea considerada como de origen, o no sé, o si se van a la materia prima, entonces dependería de qué es lo que estipula el convenio en este caso, ¿no? De acuerdo, pero pongámoslo un poquito más radical. Digamos que no hay un acuerdo, no hay un convenio entre estos países, pero tenemos que definir cuál de ellos le va a poner la etiqueta de Made in, o el Made in, o el hecho en, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de los países sería el que le pone esa etiqueta? Malawi. Malawi sería, licenciado. Sí, estoy de acuerdo con eso, Malawi. Malawi, licenciado. Malawi, licenciado. Lick, yo me voy a Sudáfrica. Que le vaya muy bien, Helen. No, mentira, Porque, ¿por qué razón sí, Sudáfrica? porque ya la tela ya está confeccionada, o sea, ya el algodón solamente es la materia prima. De acuerdo, podría tener sentido lo que tú dices. Cada una de estas partes, piezas que van a conformar la pijama de algodón, materiales, insumos, como prefieran llamarlos, cada uno de ellos tiene una partida arancelaria distinta. Sí, licenciado. Sí, partidas específicas tiene. Sí, ¿no es cierto? Digamos que el tinte, el estampado es parte de un proceso. El hilado también es parte de un proceso, porque al hilar el algodón lo que vas a obtener es la tela. Con el tinte y el estampado le vas a dar simplemente el diseño final o la forma final de la tela, diremos así, porque después se va a comercializar como tela. Entonces, la tela que tienes en Sudáfrica es la materia prima que vas a utilizar para confeccionar justamente esta pijama de algodón. Pero es interesante ponerte a pensar exactamente de cuál de los países va a corresponder, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellos le da el origen? Entonces, un poco la idea de lo que vamos a tratar de ver el día de hoy, la próxima clase, es justamente buscar cómo identificar cuál es el país de origen
podríamos quedarnos entre que una parte del curso dice Sudáfrica y otra parte del curso dice Malawi, ¿no es cierto? Estados Unidos podría ser. Por el prestigio que se tiene, por el diseño, es un poco más aceptado. Tal vez, licenciado, sí puede ser por el hecho de la licencia. De acuerdo, Estados Unidos te está dando la licencia. No está mal, podemos tener esa idea. Pero al darte la licencia se supone que está dando la autorización para que tú puedas confeccionar bajo ciertas condiciones específicas que están determinadas. Ahora, podría ser que una de las condiciones también sea que la mercancía tenga que ser originaria. Es su marca, exacto. Digamos que la marca es Disney, ¿no es cierto? No te puede llevar a otra marca. ¿Qué dicen los demás? Pero, licenciado, yo no sé, ¿la marca acaso puede ser considerado como algo de origen? Pienso que no. Yo creo que lo que le da el atributo a un bien es lo que le da el origen. En este caso, la licencia es simplemente una otorgación de un documento. Entonces, no pienso que Estados Unidos podría ser considerado como el país que le da, o sea, como parte del origen de un producto. Está bien, Verónica. No hay problema. ¿Alguien más? Weimar creo que quería opinar. Sí, Weimar 1 o Weimar L. En este caso sería Malawi porque ahí se ha confeccionado. En el momento de confeccionar seguramente ahí también van a poner la etiqueta Made in o hecho en, ¿no? Lo que pasa, cuando a veces compramos un tenis Reebok o Adidas, las patentes o las licencias son americanos o de otro lado, pero viene del país que lo han confeccionado, ¿no? Made in China, Made in Camboya, Made in Singapur, porque seguramente ahí lo han hecho, ¿no? De acuerdo, ya estamos un poco analizando más profundo, ¿no es cierto? Ahora, sí, perdón, Verónica. Perdón, Liz, lo voy a molestar nuevamente. A lo que estoy viendo ahorita, por lo que acabo de escuchar a mi compañero, lo que me estoy dando cuenta es de que independiente de que sea una determinada prenda final, en cada proceso hay una identificación de origen. Entonces, si nos vamos a eso, podríamos agrupar por etapas. En la materia prima, el origen sería Malawi. Y la tela en sí, ya con todo el terminado hasta el estampado y todo eso, sería de Sudáfrica. O sea, por etapas, ¿verdad? Y la última etapa, que es la confección en Malawi, independiente de que los botones sean de la India, la última, o sea, la prenda en sí, la prenda como tal, tendría el origen en Malawi. Entonces, como le digo, cada etapa del proceso tiene un origen diferente. Esa sería la forma que tendríamos que analizar, tal vez, licenciado. Puede ser una sugerencia. Estamos en este momento simplemente lanzando ideas, ¿no es cierto? Teniendo sugerencias de cómo podría funcionar, pero pongámonos a pensar, cuando compras la pijama de algodón, la que estamos viendo ahí, que es para un niño, tú agarras y en alguna parte en la etiqueta te dice la tela, por si acaso, es de Sudáfrica. Entonces, origen, Sudáfrica. El algodón que está utilizando, por si acaso, se ha cultivado en Malawi. Origen del algodón, Malawi. Estoy siendo un poco radical en el comentario, pero es simplemente para que podamos profundizar la idea, ¿está bien? O en la etiqueta tú solamente alcanzas a ver un made in, algodón 80%, 90%, 100%, lo que fuera. Y nada más. Lice, tal vez lo que en un producto usualmente vemos es el hecho en y la calidad que le dan, ¿no? Porque hasta donde yo sé, se puede producir en diferentes países, pero tiene una calidad para el país que está produciendo, digamos, para el último que lo va a comercializar, digamos. Tal vez ahí también podría influenciar bastante, porque usualmente si buscamos algo que es de Estados Unidos y está hecho en China incluso, tienen buena calidad. Y ahora si compramos un producto de China, pero que ha sido, digamos, para determinado país, la calidad es mucho menor. De acuerdo, muchas gracias. Tú te estarías dando la respuesta de que efectivamente la calidad no determina el origen de la mercancía, porque puedes tener producto chino que se comercialice para Sudamérica o producto chino para el mercado americano, que obviamente las condiciones y las exigencias de cada uno de los mercados es distinta. Y lo que va a determinar efectivamente en cada uno de los mercados es si el producto ingresa bajo la normativa o las exigencias o no.
pero no está cambiando el lugar donde ha sido fabricado, el hecho en, ¿no es cierto? El made in. Entonces, básicamente la respuesta sería tal como Eva nos decía, que efectivamente la calidad puede ser distinta, pero eso no afecta en el origen. Para nosotros que estamos tratando de revisar un poco lo que es el origen como tal, lo que estamos revisando y viendo es que efectivamente detrás de una pijama de algodón que podría tener, disculpen, lo voy a poner así, hecho en India, hecho en Malawi, hecho en Sudáfrica o hecho en Pakistán. Después veremos cuando volvamos a este ejemplo donde realmente fue hecho. Lo que nos muestra es que hay procesos que van detrás y posiblemente cada uno de esos procesos reconozca el origen de cada una de las prendas, porque el algodón va a ser exportado como algodón originario de Malawi. Es más o menos la línea de lo que comentaba una de las colegas, ¿no es cierto? Que creo que era Verónica la que justamente hacía referencia a esa parte. Entonces, pongámonos a pensar que en esa línea efectivamente podríamos tener la idea de que las mercancías en cada una de las etapas podría cumplir un origen, pero la prenda final es justamente la que tiene que responder al origen como tal de la mercancía, ¿está bien? Que eso lo vamos a ir viendo a partir de ahora. Pero la idea inicial es que efectivamente nosotros podamos entender e interpretar de alguna manera y darnos cuenta de que detrás de una prenda de vestir podrían existir muchos procesos. ¿Está bien? En resumen, licenciado, el origen estaría dado por la condición que cumple en la última etapa un producto. En este caso, la pijama sería de origen de Malawi. Sí, sin que lo tomes a mal, lo que estamos haciendo en este momento es tratar de explorar cuál podría ser la respuesta. Un poco más adelante, ustedes mismos deberían responder eso. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Entonces, inicialmente lo que tenemos son diferentes ideas o que todavía no son conceptos que nos van a llevar a pensar exactamente de dónde podría provenir esta prenda de vestir. Entonces, vamos a partir revisando cuáles son los elementos de las normas de origen para poder entender efectivamente cómo una mercancía se constituye o se puede clasificar como originaria. Lo que vamos a revisar son estos 5 elementos. Primero, de ellos, los criterios para calificar como originaria las mercancías. Segundo, las condiciones de expedición. Tercero, las pruebas documentales que demuestren el cumplimiento de que efectivamente la mercancía califica como origen y la mercancía ha seguido una ruta específica. El inciso D nos va a hablar sobre las sanciones al no cumplimiento del origen de las mercancías. Y por último, la forma de llenado del certificado de origen. Si ustedes le dan una mirada previa a estos 5 pasos o 5 conceptos, lo que primero nos está diciendo es que efectivamente tiene que haber un criterio para calificar la mercancía como originaria. Y eso ya nos lleva a pensar de que efectivamente hay una autoridad detrás de esto. Y esa autoridad que está detrás de esto es efectivamente, en el caso de nuestro país, el Cenavex, que se supone que es la entidad que aplica los diferentes criterios para calificar una mercancía como originaria en los diferentes acuerdos que tiene el país. El segundo, las condiciones de expedición, es decir, cuál va a ser la condición que tiene que tener una mercancía para que sea reconocida como originaria cuando llegue al territorio de otro país. En eso tendremos que ver el tema del transporte, el tránsito y todas las variables que implican que efectivamente una mercancía llegue desde un país A hasta un país B con condiciones específicas que tenga que cumplir. El inciso C efectivamente nos habla de las pruebas documentales que demuestren el cumplimiento de las 2 condiciones previas, que como ustedes saben, la prueba documental que se tiene para demostrar el origen de una mercancía es el certificado de origen. El inciso D nos habla sobre las sanciones al no cumplimiento, que efectivamente cuando la mercancía está ingresando al territorio nacional, se supone que tiene que presentar toda la documentación correspondiente ante la aduana, y la aduana será la que verifique si efectivamente la documentación que estás adjuntando, es decir, el certificado de origen o cualquier otro documento que demuestre el origen de la mercancía, efectivamente permita que la mercancía ingrese con la desgravación arancelaria correspondiente. Ahora, podría darse que el certificado de origen sea falso, podría darse que tenga información adulterada y que por lo tanto deberían generarse cierto tipo de sanciones.
para quienes incumplen. ¿Se acuerdan que en una de las clases alguna de las compañeras o colegas me preguntaba efectivamente cuáles son las sanciones? Entonces un poco vamos a ver esa parte cuando lleguemos a esto. Y por último, la forma en que se llena un certificado de origen en cada uno de los diferentes acuerdos, o cuál es la información mínima que debería contener para que efectivamente el certificado de origen pueda ser válido. Entonces, partiendo de eso, deberíamos irnos con lo que nos decía el inciso A, que es justamente los criterios para calificar como originaria una mercancía. Dentro de estos criterios, deberíamos ver que efectivamente hay una serie de combinaciones o de variables que van a determinar que efectivamente una mercancía sea originaria o no. Primero deberíamos ver aquellas que son elaboradas exclusivamente con materiales originarios. Primero, como dice el inciso A, que sean íntegramente producidos. Segundo, que sean elaboradas en la totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. En la primera parte, en el inciso A, es netamente 100% boliviano, si quieren, si vale el término. Y en el inciso B, como decía también alguno de ustedes, efectivamente, ¿qué es lo que nos dice el acuerdo para que la mercancía pueda ser reconocida como originaria? Vamos a ver esas primeras dos condiciones. Y posteriormente lo que vamos a ver es qué sucede si en la confección de una mercancía específica yo utilizo materiales que no son originarios de los países miembros. Entonces voy a tener las siguientes opciones que están ahí descritas y que las vamos a revisar con más calma. Primero, que cumpla con requisitos específicos de origen. Acuérdense de los reos que hemos hablado en algún momento. Que cumplan con un proceso de ensamblaje o montaje, que cumplan con un criterio de salto de partida, que cumplan con un porcentaje máximo del valor CIF de los materiales no originarios y que no exista cambio de partida. Y finalmente, los juegos o surtidos. Todas estas condiciones que están aquí descritas, efectivamente lo que nos van a mostrar es qué condiciones o qué cosas debería cumplir una mercancía para poder ser calificada como originaria. Pero antes de entrar a este detalle, lo que deberíamos ver es qué cosas no le confieren origen a una mercancía. Entonces, hay operaciones mínimas u operaciones que están relacionadas justamente con las mercancías que no les van a conferir el origen. Y ahí tenemos algunos de los ejemplos y las condiciones en las cuales no cumple el origen. Primero nos dicen manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las mercancías durante su transporte. ¿Qué significa esto? Que nosotros tendríamos que tener la manipulación de las mercancías para poderlas transportar. Y obviamente esta manipulación lo que no va a garantizar o lo que no le va a conferir a la mercancía es que sea originaria. ¿Está bien? Segundo, nos dice el almacenamiento. Nosotros podemos destinar un lugar exclusivo para almacenarlo, podemos cubrir con una carpa o podemos hacer lo que dice a continuación, la aeración, que es permitir que ingrese aire, ¿no es cierto? La refrigeración para conservar la mercancía, la adición de sustancias, la salazón, que es aumentarle sal a una partícula o a una mercancía, la extracción de partes averiadas y cualquier otra operación simple. Me voy a ir a ejemplos sencillos. Si tengo papas fritas que vienen en unos empaques exclusivos y esas papas fritas lo que hago es traerlas a Bolivia y le aumento sal a esas papas fritas porque quiero vender papas fritas saladas, se supone que esa adición de sal que le estoy generando a este producto no le está confiriendo origen. Entonces son operaciones simples o son operaciones pequeñas que se están realizando y que efectivamente no le están confiriendo el origen. Ahora, podría darse también de que algunos de estos bolsas o empaques de papas fritas estén rotas y lo que yo estaría haciendo es simplemente retirar esas partes rotas. Y por lo tanto, este tipo de operaciones no le da origen. Ahora, ¿necesitan estar refrigeradas? Posiblemente sí. Hay algunas mercancías que necesitan estar refrigeradas y tengo que mantenerlas congeladas o las voy a congelar para que se preserven por más tiempo. Esto tampoco le genera o le confiere origen. La segunda parte, que está relacionada también con la primera, nos dice desempolvar las cajas o los envases. El lavado o la limpieza de estas podrían ser frutas, digamos, manzanas, bananas, que están llegando con tierra y que nosotros la estamos limpiando y la estamos lavando. Y eso no le va a conferir el origen. El tema del zarandeo
Es un tema que ha sido bastante interesante en su defensa y en su discusión en el ámbito de la LADI, porque había un país de los países miembros de la LADI que decía que era fundamental que se quede este tema del zarandeo, porque se suponía que estaba establecido en su normativa nacional. Ahora, lo interesante es que ese país era Bolivia. Nosotros como Bolivia presentamos una postura como país en la que se decía el zarandeo tiene que estar aquí, porque es un proceso que se realiza en Bolivia, y todos decían, pero ¿cuánto de importante puede ser el tema del zarandeo? ¿Ustedes saben de qué se trata o en qué consiste el zarandeo? ¿Alguna idea? O sea, tal vez cuando se le sacude algo, no sé, nunca había escuchado eso, así como de esa forma. Sí, está bien, es básicamente cuando tienes el café, por poner un ejemplo, y el café tiene cáscara, ¿no es cierto? Y lo que tienes que hacer es separar la cáscara del café, entonces los colocan en una especie de unos círculos con rejillas, que son como unas mallas. Entonces lo que hacen es lanzar al aire el café para que el viento lo que haga es sacar todo lo que son las impurezas, la cáscara, los desperdicios y caiga el café como tal sobre esta, como diríamos, sobre esta como tapa redonda con unas rejillas. Y efectivamente con ese zarandeo lo que estás haciendo es la limpieza. Pero eso tampoco le confiere origen, ¿no es cierto?, a un producto. Ajá. Lo mismo el pelado o el descascaramiento, el desgrane, la maceración, como dice ahí, el secado que podrías darle, el entresacado, la clasificación de las mercancías que podrían ser por tamaño, la selección o el fraccionamiento. Es decir, compro, por decir, arroz en quintales grandes y los coloco en bolsas pequeñas de 1 kilo. Ese fraccionamiento no le está otorgando el origen. Lo mismo la dilución en agua, ¿no es cierto? El pintado o el recortado de las mercancías. Entonces, nada de estas operaciones le confiere origen a la mercancía. ¿Qué otra cosa no le confiere origen? La formación de juegos de mercancías. Por poner un ejemplo, tengo una caja de herramientas y esa caja de herramientas está compuesta por un destornillador, un alicate, un martillo, y cada uno de esos proviene de un origen distinto, pero lo estoy uniendo en Bolivia, estoy haciendo mi juego de mercancías en Bolivia. Ahora, el hecho de que le coloque este juego de mercancías en Bolivia no significa que efectivamente estas mercancías se le está confiriendo origen en Bolivia, porque lo único que estoy haciendo es unir diferentes partes que provienen de diferentes países y cada uno con un origen diferente. Igual el embalaje, el envase o el reenvase. El reenvase es un poco a lo que les comentaba hace un momento con el tema del azúcar o de la harina o el tema del arroz, que efectivamente de envases grandes los colocas en envases más pequeños. O el cambio de embalaje que podrías darle, ¿no? Qué sé yo, tienes un oso de peluche y este oso de peluche está yendo con un papel celofán que podría verse más elegante, o para otra persona se le ocurre que el oso de peluche podría ir en una caja con su papel celofán por delante y efectivamente le está agregando valor, pero no le está confiriendo origen a la mercancía. La reunión o división de bultos, que es lo mismo, agrupar o desagrupar. La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares. Acuérdense, cuando estábamos justamente ustedes comentando, efectivamente en el caso de Nike o efectivamente en el caso de Adidas, o simplemente que nosotros le coloquemos una marca o un etiquetado que podría diferenciar a un producto, eso no quiere decir que le estemos confiriendo el origen, ¿no es cierto? El inciso G nos dice mezclas de productos, en tanto las características del producto obtenido no sean esencialmente diferentes de las características de los productos que han sido mezclados. Un ejemplo simple de esto es agarro toddy, agarro azúcar o agarro cacao si prefieren y mezclo ambas partes y tengo toddy azucarado. ¿Le estoy cambiando el origen a la mercancía? No está cambiando su carácter esencial inicial, ¿no es cierto? Sigue siendo toddy por un lado y sigue siendo azúcar por el otro. Simplemente es una mezcla de ambos. El sacrificio de animales. Lo que hago es traer, voy a poner un ejemplo pequeñito, pero
disculpen si suena un poco cruel, digamos que traigo gallinas y pollos al país que son importados desde el Perú, y acá en el país simplemente lo que estoy haciendo es el sacrificio de estos animales para su comercialización. Eso no le está confiriendo origen. La aplicación de aceite es lo que podría suceder con el atún o podría suceder con la sardina. La sardina simplemente la pongo en aceite y eso no quiere decir que lo que estoy haciendo es darle un nuevo carácter a esa mercancía o darle origen. Y la acumulación de las anteriores operaciones. Tampoco se confiere origen en ninguno de esos casos. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre esta parte? ¿A todos está claro? Sí, Lick. Sí, Lice. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuando con esa línea, de igual manera los envases, los empaques, los estuches, los embalajes, los envoltorios y aspectos similares presentando los contenidos o las mercancías que han sido consideradas originarias, no le van a dar un nuevo carácter o no se van a convertir en originarias porque simplemente no se está cambiando la característica principal de la mercancía. Un ejemplo simple en este caso, puedo comprar miel, traigo la miel y lo que hago es colocarla en unos envases de vidrio, de plástico, pero ¿cuál es el producto que estoy comercializando? En cualquiera de los casos es el producto que estoy comercializando, aunque tenga un mejor envase, aunque tenga un mejor empaque o venga en un estuche distinto. Se supone que lo que estoy comercializando es miel y esa es la mercancía principal y por lo tanto el hecho de que yo le agregue envases no significa que le estoy confiriendo origen. Y además nos dice que esta disposición relacionada con los envases no va a ser aplicado para los envases, empaques, estuches, embalajes, envoltorios y similares cuando estos se presenten por separado o le confieran al producto que contienen su carácter esencial. En este caso, el ejemplo nos dice, ¿qué pasa si compro los envases de plástico donde debería ponerle la miel? Si lo presento por separado o lo comercializo por separado, por un lado vendo miel y por otro lado vendo envases. Esos envases obviamente van a ser considerados originarios. O en el caso del ejemplo, ¿qué pasa si tengo un envase que es de oro, un joyero que es de oro? ¿Qué le está confiriendo el origen a esa mercancía? Obviamente es el joyero de oro, porque se supone que se le está dando el valor o el carácter a esa mercancía. Como dice la definición, al final, su carácter esencial. La esencia del producto es lo que estoy comercializando. ¿Está bien? ¿Entendido? Tal vez algún otro ejemplo más, Lice, por favor. Sí, claro, podría tener una copa de oro y la copa de oro adentro tener una vela. ¿Qué le da el carácter esencial, la vela o la copa de oro? ¿Se entiende? Por el valor la copa de oro, a no ser que la vela tenga esencias también muy importantes, se podría decir. Claro, eso resucita muertos, digamos. Pero Esas no, aromáticas de la India. En realidad lo que le está dando el valor o el carácter efectivamente es por su valor la copa de oro, ¿no es cierto? Porque la vela la podrías poner o en un envase plástico o la podrías poner en cualquier otro envase, pero la copa de oro no va a ser lo mismo. Si le quitas la vela, la copa de oro sigue siendo copa de oro. ¿De acuerdo? Lice. Sí, adelante, por favor. Si yo trajera, digamos, no sé, de Argentina, a granel detergente, y la embolso acá en Bolivia, el origen sigue siendo argentino. Sigue siendo argentino, exacto. Gracias. No cambia.
Porque en realidad lo que tú podrías hacer es traerlo al país, pero el momento que lo nacionalizas o el momento que lo importas, lo estás importando como detergente argentino. Cuando lo comercializas, podrías comercializarlo como detergente Patito, porque es la marca que tú le estás asignando, pero no pierde su origen el detergente, porque el detergente va a seguir siendo argentino. Si yo lo pondría hecho en Bolivia, ya me meto en cuestiones legales, ¿verdad? Exacto. Ahí ya te complicas, pero digamos que lo importas al mercado nacional y lo comercializas en el mercado local, no vas a tener ningún problema porque inicialmente ya has pagado los tributos, salvo que la misma empresa que te ha vendido el detergente te demande, porque se supone que lo que tú estás haciendo es utilizar su producto en el mercado boliviano y te estás beneficiando de un producto que se supone tiene una licencia y tiene una autorización para ser comercializado. Entonces, ellos deberían ser los primeros en reaccionar y representar, ¿no? Que en la práctica debería darse de esa manera. Bueno, gracias, Liz. De nada. ¿Algún comentario adicional? Creo que Helen está levantando la mano. No, Lick. Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar? De acuerdo, entonces podemos seguir. Vamos a ver entonces el primero de los conceptos que nos habla justamente de las mercancías que han sido elaboradas exclusivamente con materiales originarios. Fíjense ustedes, para que una mercancía, nos dice, sea considerada íntegramente producida, debe cumplir con lo que está establecido en alguno de los siguientes numerales. Primero, nos dice el inciso A, los productos de los reinos mineral, vegetal y animal. ¿Cuáles son los productos del reino mineral? Digamos, el oro, el estaño, el wolfram, o cualquiera de ellos, se supone que tú los extraes, ¿no es cierto?, de la tierra, y al extraerlos, obviamente es boliviano, porque se supone que lo estás haciendo del territorio boliviano. Segundo que nos dice es el vegetal, que podría ser cosechado dentro del territorio nacional, caso de la naranja, caso de la banana. Entonces, en cada uno de ellos, efectivamente lo que tienes es que ha sido cosechado en Bolivia o ha sido recolectado. Hay algunos frutos que se recolectan, ¿no es cierto?, que no necesariamente se cosechan, sino que se caen al piso y lo que tú puedes hacer es ir y recolectar. En el caso de los animales, nos dice los animales que están incluidos, los de la caza y la pesca, que podrías haberlos pescado en algún río o podrías haberlos cazado en algún lugar específico, tiene que cumplir la condición de que sea nacido o que sea capturado en el territorio. Y además, si es de la pesca, tiene que ser en aguas territoriales, patrimoniales y en zonas económicas exclusivas. En cualquiera de esos casos va a clasificar como boliviano. Por poner un ejemplo, lo que tenemos nosotros es, ¿se acuerdan en el caso de lo que les mencionaba, los pollitos o las gallinas que van a ser sacrificadas? Esos pollitos y esas gallinas tienen que ser nacidos en Bolivia. Si son nacidos en Bolivia, entonces van a ser considerados 100% originarios. En el caso de los peces, podría ser un criadero de peces, como en el caso que se da con las truchas o en el caso que se da con el paiche, o hay otro pescado que es del lado del oriente, que no me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, cuando me acuerde les digo. Pacú, muchas gracias. El pacú, muchas gracias. Efectivamente, el pacú también puede ser pescado. Pero ¿qué sucedería si en Bolivia empezamos a querer comercializar sardinas? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos comercializar sardinas en base a este criterio del inciso A? No, Licen. No tenemos acceso a ese
ese animal porque es de aguas de mar. De acuerdo, muchas gracias. Pero hay una partecita, si se fijan al final, que dice aguas territoriales, patrimoniales o zonas económicas exclusivas. Podría ser, digo yo, que Bolivia en alguna parte pueda tener aguas territoriales o patrimoniales, que se puede reclamar, ¿no es cierto?, en el océano o se puede reclamar en el mar, que no haya sido reclamado por ningún otro país hasta el momento, que digamos que va a ser algo imposible, pero en teoría podría darse, ¿está bien? Pero por lo que comenta justamente y por lo que estamos hablando, efectivamente no se puede, porque no tenemos ese acceso. De acuerdo, el inciso B nos habla sobre los productos del mar que han sido extraídos fuera de las aguas territoriales, patrimoniales o zonas económicas exclusivas. Es decir, cada uno de los países que tiene mar tiene su costa, pero más allá de la costa se supone que son aguas internacionales. En esas aguas internacionales se supone que pueden ir barcos, como dice ahí, que son de empresas que han sido establecidas en el país, es decir, en el país miembro, y que han sido fletados o arrendados, dice, siempre que esos barcos estén registrados o matriculados de acuerdo con la legislación interna de ese país. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿Bolivia tiene barcos que podrían estar en aguas internacionales? ¿Creen ustedes que tenemos ese tipo de barcos? No, Rick. Creo que no. ¿Qué dicen? Dicen que no, así, radical, imposible. Hay una institución en Bolivia que efectivamente lo que hace es registrar buques. ¿Han escuchado de esa institución? No, Lice. De acuerdo, es el Registro Internacional Boliviano de Buques. ¿Nunca han escuchado del RIB? No, licenciado, yo personalmente no. Muchas gracias, Eva. ¿Qué dice Carlos Surco? ¿Has escuchado alguna vez? Marcelo Landa. Licenciado, buenas noches. ¿No es el que depende del Ministerio de Defensa? Correcto, depende del Ministerio de Defensa. El Registro Internacional Boliviano de Buques, si no me equivoco. Correcto, es eso. Pero ya se los había cantado, creo. ¿Qué dice Noelia? No, licenciado, no conocía. Muchas gracias. Bueno, he apuntado a 3 nombres y una sola me ha respondido de los 3. Muchas gracias. Bueno, les comento que en el último de los registros que se tiene, que es del 2017, efectivamente lo que tiene este registro internacional boliviano de buques es buques que están navegando con bandera boliviana y que llegan a 389 barcazas o naves, si quieren, que están en la hidrovía Paraguay-Paraná y que además están en el océano con bandera boliviana. Entonces, imagínense que de estos tenemos 13 buques que están a nivel del mar navegando y que se dedican al transporte de contenedores. Interesante, ¿no? Entonces sí, Bolivia podría tener, en base al registro, en el Registro Internacional Boliviano de Buques,
naves que podrían estar justamente en el océano y que podrían estar realizando este tipo de actividades, ¿no? Justamente de la pesca o de la extracción de productos de mar, y que por lo tanto se podrían comercializar. Ahora, ¿por qué hay tantos buques o tantas barcazas registradas con bandera boliviana? Porque efectivamente el registro es el más barato que puede existir en la hidrovía, entonces prefieren no pagar mucho y por eso hacen el registro con Bolivia. Entonces, como ven, efectivamente podría funcionar este inciso B. El inciso C nos dice las mercancías que han sido producidas a bordo de barcos fábrica, a partir de peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidas del mar por barcos propios de empresas establecidas en el territorio del país, que han sido fletados o arrendados siempre que tales barcos estén registrados o matriculados de acuerdo con la legislación interna. Entonces, hay estos barcos factoría que se denominan, que lo que hacen es justamente pescar y en los mismos barcos producir mercancías. Por poner un ejemplo, las sardinas o el atún, después de que pescan, lo pueden enlatar en ese mismo barco y lo pueden comercializar. Y lo pueden comercializar en el marco del acuerdo comercial, como dice, entre los países miembros, siempre y cuando tenga un registro de uno de los países miembros. Digamos que Bolivia está con la comunidad andina y se supone que Bolivia tiene este barco, que podría ser un barco fábrica, donde efectivamente se está pescando y se está enlatando estas sardinas y por lo tanto se podría comercializar como boliviano. ¿Está bien? ¿Dudas sobre eso? No, licenciado. Mi segundo intento con Marco Antonio Paco. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, se entiende. Es el mismo caso del anterior, ¿no ve, lice? Eso es lo que entendí. Solo que este tiene un proceso adicional, ¿no es cierto? Exacto. Y ese proceso adicional es que efectivamente se está realizando una transformación en mercancía en base a lo que estás pescando. Entonces esa es la parte adicional. Gracias por responder y por participar. Marcelo Landa. Presente. Presente. Qué bueno, Marcelo. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad, yo me estoy enterando con esto de que Bolivia tiene una institución que da licencias justamente para que puedan haber barcos que puedan puedan navegar en aguas fluviales y que están en el Paraguay. La verdad, desconocía y bueno, en base a la explicación que usted da, creo que sí podría estar podría estar conceptualizado como un producto de origen, siempre y cuando el medio de transporte sea bandera boliviana y tenga la licencia respectiva para la explotación de ciertos recursos renovables, ¿no? Como en este caso la pesca, como poner de ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como ven, tenemos hasta este inciso C, efectivamente, las mercancías íntegramente producidas, pero también hay otras, como nos dice el inciso D, desechos y desperdicios que resulten de la utilización o consumo, tal como dice ahí, o de procesos industriales realizados en el territorio de cualquier país miembro del Acuerdo de Cartagena, que es en particular el ejemplo para el caso de la comunidad andina, que sean utilizables únicamente para recuperación de materias primas. Entonces, si tengo un desecho o tengo un desperdicio y recupero ese desecho o desperdicio para reutilizar las materias primas, también puede ser considerada como originaria esa mercancía. Por poner un ejemplo, en el caso de que voy a un aserradero, en el aserradero ustedes saben que la madera se va de alguna manera puliendo para darle la forma y empieza a salir el pedazos o trozos de aserrín, ¿no es cierto? Entonces yo agarro ese aserrín, lo recupero y con ese aserrín puedo fabricar los aglomerados o los tablones que existen de aglomerado y esa mercancía va a ser reconocida también como originaria, porque se supone que lo que estoy haciendo es recuperar esas mercancías. ¿Está bien? Lo mismo podría ser, nos dice ahí,
en el caso de los procesos industriales que se podrían dar. Lo mismo podría pasar con los minerales, ¿no es cierto? O lo mismo podría pasar con las planchas que existen, que son planchas de acero, que el momento que tú taladras o las están tarrajando, estas planchas de acero, también está cayendo pedacitos. Y yo podría recuperar esos pedacitos, volverlos a fundir, y lo que estoy haciendo es recuperar esa materia prima y que por lo tanto se constituye en originaria. No significaría lo mismo si yo agarro de un motor, que es un motor chino, por poner un ejemplo, y lo que estoy haciendo es sacarle un pedazo o una parte del motor, porque efectivamente no estoy reutilizando como materia prima, lo que estoy más bien es utilizando la parte de ese motor, por lo tanto no sería considerado íntegramente. El inciso E nos dice elaborado en el territorio de cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, y nos dice de productos que hayan sido obtenidos en los literales precedentes, es decir, cualquiera de las mercancías que se pueda fabricar o que se pueda elaborar, ya sea a partir de animales vivos o ya sea a través de productos de los animales vivos, van a ser considerados originarios. Lo mismo de la cosecha, de la extracción de minerales, de la pesca, de cualquiera de esos procesos, también va a ser considerado como originario. Adicionalmente nos dice, y esto ya es un ejemplo, que la miel es un producto efectivamente que proviene del reino animal. Su envase mantiene el carácter esencial del producto, es decir, el envase simplemente sirve para demostrar que efectivamente el producto es miel. Este no se presenta por separado, porque tienes ahí la figura del envase con la miel, y que por lo tanto puede ser clasificado como íntegramente producido. Entonces el envase solamente te ayuda para transportar o para llevar este producto. ¿Qué sucedería en el otro ejemplo que tenemos ahí? Contamos con 2 envases de miel, dice. Cada uno de ellos contiene un producto del reino animal. Sin embargo, existen problemas con ambos envases. El primero de ellos, dice, existe una caja de madera que se presenta por separado al producto, por lo que el producto no puede ser considerado íntegramente producido. Y segundo, tenemos un oso de madera que le confiere una nueva individualidad a la mercancía, por lo que el producto no puede ser considerado tampoco íntegramente producido. Entonces, si alcanzan a ver la imagen, en imagen tenemos una caja, y dentro de la caja tenemos 2 envases de miel, y además tenemos un osito de madera que está ahí al lado. Si lo presentamos como un producto completo, complementario, se supone que no va a conferir el origen porque cada uno de ellos clasificado por separado tiene un origen distinto. Por lo tanto, si lo agrupamos, no vamos a poder decir que el grupo de las mercancías que se está presentando es originario, porque efectivamente no es. Entonces, el primer ejemplo comparado con el segundo, lo que nos muestra es que depende la presentación y la forma en que se esté mostrando la mercancía. En este caso, lo que se está mostrando es un producto individual, que es la miel, y en el segundo, varios productos que están contenidos en una caja, y cada uno de ellos con un origen distinto. Entonces, para poder clasificar una mercancía, hay que estar seguros y conscientes de que efectivamente la mercancía puede ser reconocida o considerada como originaria. El segundo de los incisos que habíamos visto, y que aplica también para la comunidad andina, pero que también puede aplicar para otros acuerdos, nos dice que han sido elaborados en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. Primero nos dice que para que una mercancía sea considerada elaborada en su totalidad, todos y cada uno de los materiales que han sido utilizados en la fabricación deben ser originarios de los países miembros. Es decir, tú podrías fabricar un bien que contenga partes o piezas que hayan sido fabricados en cualquiera de los países miembros de la comunidad andina, en el ejemplo, y que efectivamente en el momento que los agrupas, los unes o los combinas, van a ser reconocidos como originarios de todos los países. Nos dice además que para la determinación del origen de los productos se va a considerar como originario los materiales importados originarios de los demás países miembros. Entonces, puedes utilizar 100% materiales hechos en Bolivia o puedes utilizar 100% materiales hechos en los países miembros del acuerdo. Y los puedes importar.
para que siga reconociéndose o para que se pueda seguir acreditando como originario, que esto ya lo hemos conversado en alguna de las clases, efectivamente cada una de esas partes tiene que demostrar que es originaria a través del certificado de origen correspondiente. El ejemplo en el que todas las partes son originarias, fíjense ustedes, la puerta de madera y sus marcos es clasificado en la Andina 441820 y los materiales que son originarios para construir o fabricar esta puerta provienen del Perú, que son las bisagras, de Colombia la madera, de Bolivia el barniz y de Ecuador el herraje, que es justamente lo que permite unir la puerta hacia el marco. Y por lo tanto, se puede verificar que efectivamente todos estos materiales son originarios de cada uno de los países miembros y que por tanto la puerta de madera y sus marcos va a ser reconocida como originaria. El único criterio o el único requisito para demostrar esto es que efectivamente las bisagras originarias así como la madera originaria o el barniz originario o el herraje originario, en cada uno de los casos va a tener que demostrarse que corresponde en origen a cualquiera de los países miembros y eso se va a demostrar a través del certificado de origen correspondiente. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Para todos claro? Licen, una sí, consulta. por favor. En este caso de las puertas, bueno, si yo lo vendo, la puerta, si lo comercializo a nivel nacional, ¿no? Como Made in Bolivia, ¿eso se permite? Depende, No me queda claro. depende cuál ha sido el último país que le confiere el origen a esta mercancía. Inicialmente lo que estamos viendo es que efectivamente va a ser reconocido como originario. Si tú quieres traerlo del Perú hacia Bolivia, lo puedes traer sin el pago de los gravámenes arancelarios, porque es lo que nos interesa inicialmente. Si en Bolivia ha sido el último proceso que se ha dado y de Bolivia quieres llevarlo a cualquiera de los otros países y comercializarlo como originario de Bolivia, lo puedes hacer. El objetivo es que en este proceso de complementariedad productiva, lo que alcances es que la desgravación arancelaria te permita transportar de un país a otro sin el pago de los aranceles correspondientes. Si lo haces en Bolivia utilizando estos materiales y lo clasificas como originario boliviano y lo presentas como boliviano, posiblemente te hayas beneficiado solamente cuando hayas importado las partes. Y por lo tanto sí lo vas a poder comercializar como boliviano y no te van a objetar el resto de los países. En este caso sería originario de la comunidad andina, ¿no? Exacto, es originario de la comunidad andina y por lo tanto no hay ningún problema que lo comercialices en cualquiera de los países de la comunidad andina. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, en estos dos incisos, en el inciso A y B, hemos visto que efectivamente en el primero es íntegramente producido, 100% boliviano, como les decía, y en el segundo estamos utilizando materiales que provienen de los países miembros del acuerdo. Pero, ¿qué sucede en el caso en que se tenga que realizar la confección de un bien final utilizando materiales no originarios? ¿Qué sucede en ese caso? Que es lo que vamos a ver en este momento. Nos dice que efectivamente tendríamos que utilizar el concepto de los requisitos específicos de origen. Y empezando este criterio, efectivamente nos dice que los requisitos específicos o especiales de origen son aquellos que deben cumplir las mercancías, ya sea en tema de contenido, en procesos de producción o en cualquiera de ellos que garanticen que efectivamente la mercancía al final sea originario. Nos dice además que están sujetas o se ajustan al nivel del desarrollo de la producción o cuando se requiere incentivar innovaciones tecnológicas que propicien la competitividad. Justamente la idea de estos requisitos específicos de origen, que también lo hemos mencionado, es que se permita la complementariedad productiva entre las partes, pero se avance hacia un grado de industrialización y no que sea simplemente una adición de partes, sino que más bien sea una transformación para poder producir una mercancía que sea diferenciada.
si ustedes revisan como está ahí establecido, la decisión 416 en su artículo 2, literal C, efectivamente lo que hace es hacer una referencia específica en este sentido, en el cual se habla cuáles son las condiciones que deben cumplir los requisitos específicos de origen. Vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos y algunas ideas de cómo se aplica, y además vamos a conocer en qué otros acuerdos tenemos este concepto y de qué manera se manejan en los diferentes acuerdos. Pero inicialmente lo que estamos viendo es que efectivamente lo que busca es innovación tecnológica, incentivar la competitividad y la transformación productiva en la región. Y nos dice además que se debe tener en cuenta que los requisitos específicos de origen prevalecen sobre cualquier otro criterio de calificación de origen. Es decir, si en el momento que vas a determinar si una mercancía es originaria o no, y aparece un requisito específico de origen, lo primero que tienes que verificar es que efectivamente se cumpla el requisito de origen para que la mercancía sea considerada como originaria. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Lisa, tal vez un ejemplo para entender un poquito mejor. Sí, claro, vamos a ver dos ejemplos en un momento que efectivamente nos van a ayudar, tal como tú mencionas, a entender mucho mejor. ¿Está bien? Primero que nada, me gustaría comentarles que en el ámbito de la LADI, que es la resolución 252, efectivamente existen requisitos específicos de origen que ustedes los pueden buscar y pueden ver, y está determinado a nivel de subpartidas arancelarias. En una de las clases les he mostrado, revisando la página web de la LADI, efectivamente cómo pueden consultar cada uno de los acuerdos que tiene suscrito Bolivia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias. En el ámbito de la Comunidad Andina existe la decisión 417, que la pueden buscar en la página web de la Comunidad Andina, que han sido aprobadas por diferentes resoluciones y que fijan requisitos específicos de origen para cierto tipo de productos particulares, en este caso que son las motocicletas, y además para otros productos que son comercializados entre los países miembros de la Comunidad Andina, en particular en el sector automotor. ¿Se acuerdan que les contaba que en el sector automotor se quería desarrollar en el ámbito de la Comunidad Andina la fabricación de vehículos que efectivamente deberían ser elaborados entre los países de la CAN y consumidos o, si quieren, comprados dentro de la Comunidad Andina? Entonces, ahí tienen la información. En el AC36, que efectivamente es con el Mercosur, se tiene también un grupo para determinados productos que son requisitos específicos de origen. En el AC66 con México, se tiene también un anexo específico sobre este tema. Y en el caso del AC47, que es con Cuba, no se tiene un anexo exclusivamente sobre requisitos específicos de origen. Fíjense ustedes en este pequeño ejemplo en qué consiste que debería cumplir requisitos específicos de origen. Nos dice la regla que para que las barras y perfiles de cobre clasificados dentro de la partida 7408 y estas sean reconocidas como barras de cobre, deben cumplir con un proceso de fabricación subregional a partir del cobre refinado en la subregión. Entonces, ¿qué significa? Que el cobre refinado es la materia prima o la base que se va a comercializar y lo que vamos a fabricar son barras de cobre. Si puedes fabricar esas barras de cobre, te las van a reconocer como originarias, pero te las van a reconocer como originarias si y solo si partes tu proceso productivo a través del cobre refinado dentro de la subregión. Es decir, el cobre refinado puede ser, en el caso de la Comunidad Andina, peruano, colombiano, ecuatoriano o boliviano, y ese es tu insumo, tu materia prima que vas a utilizar para poder fabricar las barras de cobre. ¿Se entiende en el ejemplo? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Imagino que sí, por eso no responde nadie. ¿Podría volver a explicar más o menos que no creo que se escuchen recortado con mi audio? Por favor. Sí, no sobre esta parte. No hay ningún problema, Helen.
lo que nos dice, y nos da el ejemplo en el caso de la comunidad andina, ustedes saben que las barras de cobre se clasifican en la partida 740811. Ahora nos dice que para que las barras y los perfiles de cobre que van a ser clasificados en la partida 7408, tiene que tener un proceso de fabricación. Y el proceso de fabricación tiene que partir a través del cobre refinado que es producido en la subregión. Lo que significa que el cobre refinado tiene que ser originario de los países miembros para que se pueda fabricar las barras de cobre. Si tienes esa posibilidad de fabricar las barras de cobre a través del cobre refinado originario, entonces las barras de cobre resultantes van a ser reconocidas como originarias. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo esta regla? Que el cobre refinado no lo puedes importar de ninguna otra parte del mundo. Por más que de cualquier otro país del mundo sea mucho más barato traer el cobre refinado. Justamente lo que pretende esta regla es incentivar lo que estábamos hablando hace un momento, un proceso de industrialización y un proceso de complementariedad productiva entre los países miembros. Es una exigencia que te está poniendo. Y como les decía, el requisito específico de origen prevalece ante cualquier otra norma o cualquier otra regla en términos de origen. ¿Está bien? Sí, Lick, ahora sí, muchas gracias. Perfecto, no hay problema. Weimar. Sí, se entiende, Lisa, gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver dos ejemplos mucho más sencillos que nos van a ayudar a entender de manera más práctica esto. Fíjense ustedes. Vinos finos de mesa, que son clasificados en la partida arancelaria 220421, donde el requisito específico de origen nos dice que la uva fresca tiene que ser de los países participantes del acuerdo. Es decir, la uva que vas a utilizar para fabricar tus vinos, sí o sí, tiene que ser importada de uno de los países miembros del acuerdo. Por más que cualquier otro país fuera del acuerdo te pudiera vender las uvas a un precio mucho más barato, sí o sí este requisito te está diciendo que para fabricar el vino necesitas uva de los países miembros. El segundo de los ejemplos es el papel prensa en bobinas, que se clasifica en la partida arancelaria 4801, y nos dice que la pasta mecánica tiene que ser de los países participantes del acuerdo, es decir, pasta para fabricar papel de prensa en bobinas, solamente la puedes comprar de los países miembros del acuerdo. En el caso de la mantequilla, que se clasifica en la partida 040510, te dice también que la leche que vas a utilizar para fabricar esta mantequilla tiene que ser de los países participantes del acuerdo. No puedes utilizar leche de otro lado. Perdón, la expresión no es leche de otra vaca, sino es leche de otro lado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Licenciado, una consultita. Y en este caso, tal vez para explicar un poquito más el ejemplo, ¿cómo sería la parte de se debe tener muy en cuenta que los reos prevalecen sobre cualquier otro criterio de calificación de origen? ¿Cuáles serían esos otros criterios de calificación de origen? Que los vamos a ver un poco más adelante y que se los he enunciado al principio, que solamente están siendo enunciados, pero que los vamos a ver más a detalle. Por ejemplo, lo que vendría a ser el tema de los juegos o surtidos, o podría ser el tema del ensamblaje o montaje, que vamos a irlos viendo un poquito más adelante. ¿Está bien? Ya, Lice, muchas gracias. No hay problema. Lo vamos a ver en un momento. Sí, Lice, gracias. De acuerdo, entonces hay otro tipo de requisitos que lo vamos a ir complicando o complementando un poco más, que son requisitos específicos de origen, y tenemos ahí un ejemplo que está en el AC66, que nos dice un cambio de la partida 2710 a la 2715 de cualquier partida fuera del grupo. ¿Qué significa? Que el producto que se clasifica en las partidas 2710 a la 2715 son aceites, lubricantes, gas natural y residuos de petróleo. Y que no vas a poder importar, dice, para fabricación de estos artículos, cualquiera de los productos dentro de las mismas partidas. ¿Qué significa? Si quiero comercializar gas natural, no puedo importar gas natural para comercializarlo en garrafas, sino que más bien tiene que provenir de otra partida arancelaria fuera del grupo. Si quiero comercializar residuos de petróleo, no puedo utilizar residuos de petróleo dentro de las partidas 2710 a la 2715, sino que más bien tiene que provenir de cualquier
otra partida arancelaria, que podría ser a través de un proceso químico, a través de algún otro proceso adicional que permita obtener estos productos, pero no de las mismas partidas arancelarias. ¿Se entiende? No se entiende muy bien, Liz, disculpe. Sí, no hay problema. Lo vamos a ver un poco más con el siguiente ejemplo. Tal vez ese nos ayude a entender un poco más y si no, volvemos a este. Nos dice un cambio a la partida 5903 a la 5908 de cualquier otro capítulo, excepto las partidas 5711 a la 5713, 5208 a la 5212, 5310 a la 5311, 5417 a la 548, o de la 5512 a la 5616. Entonces nos dice, si tenemos revestimiento para paredes de material textil, dice que este no puede ser fabricado con materia prima del capítulo 59, ni tampoco de esas partidas específicas. ¿Qué significa? Que deberías tener un proceso de transformación o un proceso de producción adicional y no desde la misma partida arancelaria. Lo voy a poner en un ejemplo más simple. El ejemplo de que si yo quiero comercializar harina, lo que me está diciendo este requisito específico de origen es que no puedo utilizar harina importada para poder comercializar harina. Y tampoco puedo utilizar, por poner un ejemplo, el trigo para poder fabricar harina. Entonces, lo que me está diciendo es que de cualquier otra forma que se me pueda ocurrir fabricar harina, lo puedo hacer. Entonces, si no puedo utilizar trigo para fabricar harina y no puedo importar la misma harina, tendré que fabricar harina que ya sea pues de quinoa, que ya sea de sémola o que sea de cualquier otra, pero no de trigo y tampoco importar la misma harina. ¿Se entiende? Ahora sí el ejemplo. Sí, Licen, gracias. Entonces, estos requisitos específicos de origen que existen en los acuerdos que ha firmado Bolivia, nos ponen condiciones demasiado particulares. Y estas condiciones demasiado particulares se las muestro para que ustedes también conozcan que efectivamente son condiciones que nos exigen en el comercio y que por lo tanto lo que nos piden es que cumplamos con este tipo de condiciones. Y si tenemos que cumplir con estas condiciones, entonces efectivamente lo que tenemos que hacer es fabricar siguiendo estos requisitos. Les voy a mostrar uno más que en realidad es un requisito que es justamente para la importación o cortes superiores de los calzados y que nos coloca dos variables adicionales. Primero, que tiene que haber un cambio de partida, es decir, que tengo que saltar de una partida que está fuera del grupo y que además tiene que cumplir con un requisito que es de contenido regional no menor al 55%. Y además nos dice bajo el método de costo neto. Entonces, si voy a fabricar un zapato o un calzado que está clasificado dentro de las partidas 6401 a la 6405, puedo importar los componentes o las partes para poder fabricar este bien desde cualquier otra partida, pero no de lo que está considerado dentro de las mismas partidas. Y además me dice que puedo importar los cortes o las partes superiores de los calzados. Entonces, la suela la tengo que fabricar, los cordones los tengo que fabricar, pero la parte superior del calzado sí lo puedo importar. Pero me dice la última parte de la regla que si voy a importar, tengo que tomar en cuenta que el bien final que voy a producir, que son zapatos clasificados en las partidas 6401 a la 6405, tiene que tener un contenido nacional superior al 55%. Si no tiene ese contenido nacional superior al 55%, importando los cortes o las partes superiores de los calzados, entonces, si no cumplo con ese requisito, mi zapato o mi producto final no es considerado originario. ¿Qué les parece? Un poco más complejo y más complicada la regla, ¿no es cierto? Interesante. Complicado para entender, licenciado. Y es complicado también para aplicar. Pónganse a pensar ustedes si quieres cumplir esta regla porque se te ha ocurrido incursionar en el rubro de la fabricación de calzados y tus calzados los quieres comercializar a la comunidad andina.
Entonces, no es nomás decir, estoy fabricando mis zapatos, he traído el cuero de la China, he traído los guatos o los cordones también de la China, la suela también la he importado de la China, he confeccionado en Bolivia, hecho con manos bolivianas y por bolivianos, con tu sellito hecho en Bolivia, pero el requisito te está diciendo que efectivamente el 55% tiene que ser regional o nacional y que no puedes además utilizar los insumos o las partes que estás importando porque no te lo permite el acuerdo. Entonces, la aplicación también se vuelve complicado cuando tú decides fabricar un bien con miras hacia un mercado de destino. ¿Interesante? Así se pone divertido este tema de los requisitos de origen, pero también hay un proceso en el cual Bolivia está involucrado, que es justamente un proceso de ensamblaje o montaje. Si se acuerdan, hay empresas que realizan en el país ensamblaje o montaje y que si quieres comercializar esas mercancías tienes que cumplir cierto tipo de criterios. Primero nos dice que no se ha fijado un requisito específico de origen. ¿Se acuerdan lo que preguntaba hace un momento? Creo que era Helen. ¿Cuáles son aquellas que no se han fijado un requisito específico de origen y por qué prevalece el requisito específico de origen? Entonces hemos visto las diferentes condiciones cuando se presenta un requisito específico de origen, pero nos dice tenemos un proceso de ensamblaje o montaje. ¿De acuerdo? Lo primero que tienes que ver es no hay un requisito específico de origen en este proceso. Entonces, si no hay un requisito, lo que tienes que hacer es cumplir con la regla como dice ahí. Nos dice un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios de los países miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no excede el 60% del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia. Entonces me está diciendo que tengo que utilizar materiales originarios, que también puedo utilizar materiales importados, pero esos materiales importados en el momento que tenga ya mi bien final, no tiene que ser superior al 60% de mi bien final. Entonces, complementando el concepto, nos dice, para que las mercancías puedan ser incluidas dentro de este criterio de calificación de ensamblaje o montaje, debe cumplir 4 condiciones básicas. La primera de ellas, no debe tener un requisito específico de origen. Si existiera un requisito específico de origen, tal como hemos visto, prevalece el requisito específico de origen y nos olvidamos de esta regla. Segundo, nos dice, debe ser el resultado de una operación de ensamblaje o montaje. Tercero, tiene que utilizar materiales originarios. Y cuarto, el valor CIF de los materiales no originarios, que también los puede utilizar, no pueden exceder al 60% del valor FOB de la mercancía. ¿Se entiende el concepto ahí como concepto? Sí, licenciado, ahora sí está claro. Más claro que antes. Qué bueno, vamos paso a paso entonces. Entonces, vean el ejemplo. En Bolivia se decide ensamblar lavarropas o lavadoras, si prefieren, que se clasifiquen a partir de 84.5011 y su valor FOB, que va a ser el valor de exportación, es de $200. Estoy utilizando materiales no originarios, que son el motor, el presostato, el termostato, el torque motor y otras partes, clasificados cada uno en sus partidas arancelarias correspondientes. También estoy utilizando materiales originarios, que son la manguera y que es el acero de bobinas, que proviene del Perú. Y nos dice además que hay otros gastos, que son el embalaje y los gastos de producción y utilidad. Entonces, en este proceso productivo, lo que nosotros tenemos que verificar es que si efectivamente los materiales no originarios no exceden el 60% del valor FOB. Es decir, debería ser menos de $120 los materiales no originarios, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, Lic. ¿Por qué razón? Por la condición de que tiene que ser menos del 60%. Muchas gracias. Esa es la regla que nos está poniendo, ¿no es cierto? Justamente una condición
para que efectivamente nosotros definamos que no tiene que ser superior al 60%. ¿Han alcanzado a sumar? 115. Suma 115. Perfecto. Inicialmente podríamos decir que el proceso de ensamblaje o montaje le confiere origen a la lavadora que se fabrica en Bolivia. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Veamos la explicación. Entonces, primero, hay que verificar que la lavadora no tiene un requisito específico de origen. Hemos visto que efectivamente no tiene un requisito específico de origen. Segundo, nos dice, se utilizan materiales originarios de los países miembros que son o equivalen a un 35%, que del total van a representar el 17% del valor FOB de la lavarropa o de la lavadora. Y dentro de los materiales originarios se encuentra el acero de bobinas, el cual debe contar con su respectivo certificado de origen. ¿Por qué el acero de bobinas requiere certificado de origen? Carlos Surco, ¿qué opinas? Licenciados, se debe demostrar cuál es la procedencia de este acero, si pertenece a un país que está dentro del acuerdo. Perfecto. Habíamos visto que proviene de qué país. Es Perú, si no me equivoco, Luis. Sí, correcto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué opinas, Laura, respecto al acero de bobinas? O Carla Maribel. No, Lisa, no estoy mareada con los montos, con los porcentajes. Perfecto. Lo que nos está diciendo es que efectivamente el acero de bobinas, y esto no tenía que ver con los montos, el acero de bobinas proviene del Perú y nos dice que debe contar con su certificado de origen, ¿no es cierto? Para demostrar que efectivamente ese material o ese insumo que estoy utilizando es originario de uno de los países miembros. ¿Está bien? La segunda parte nos dice que los materiales no originarios ascienden a un valor CIF de $115, lo que representa un 58% del valor FOB de lavarropas, por lo que se cumple con la condición de que el valor CIF de los materiales no originarios no excede el 60% del valor FOB de exportación del producto. Finalmente, embalajes, envoltorios y similares, dice, no se presentan por separado ni le confieren el origen a esta lavadora, por lo tanto no le dan el carácter esencial y que por lo tanto pueden ser considerados como parte del producto originario sin importar que estos embalajes, envoltorios o similares que estás utilizando provengan de la China. Entonces, este proceso de ensamblaje o montaje en Bolivia lo que nos estaría demostrando es que efectivamente sí se puede realizar este tipo de operaciones y que este tipo de operaciones sí permiten reconocer el origen de la mercancía. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Divertido? Sí, licenciado, está mejor, más comprensible. Más interesante. Qué bueno. ¿Puedo robarles 5 minutos antes de terminar la clase, por favor, para que no lo dejemos colgado y veamos un criterio más? Sí, Lice. Muchas gracias. Yo sé que los que responden sí están siguiendo y espero que los demás estén ahí o cuando vuelvan no nos hayamos ido todavía y se sorprendan, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente criterio dice, es un criterio de salto de partida. Nos dice que aquellas que no están comprendidas en el literal D, en el anterior de ensamblaje o montaje, que no se les ha fijado requisitos específicos de origen y que además en su elaboración se utilizan materiales no originarios, deben cumplir las siguientes condiciones. Primero,
que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro. Entonces tiene que haber un proceso productivo o un proceso que transforme la mercancía. Ese es el primero de los requisitos. Segundo, nos dice que dicho proceso le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificada en una partida arancelaria diferente a la de los materiales no originarios. Entonces, puedo importar materiales no originarios, pero mi bien final tiene que estar clasificado en una partida distinta. De acuerdo a lo mencionado, nos dice, para que las mercancías puedan ser incluidas dentro de este criterio, deben cumplir 3 condiciones. Primero, ustedes ya saben muy bien, no tiene que tener un requisito específico de origen. Si tiene un requisito específico de origen, ya no puedo hacer nada más. Segundo, los materiales no originarios deben someterse a un proceso de transformación en uno de los países miembros. Y tercero, este proceso de transformación debe reflejarse en un salto de partida. Fíjense en el ejemplo, etiquetas de papel, que está clasificado en la partida en Andina 482110. Los materiales no originarios que estoy utilizando son el papel couché, la tinta de imprenta y la goma no tóxica. Todas ellas han sido importadas de diferentes países. Pero, fíjense ustedes las partidas arancelarias. Tengo la Andina 4810 del papel couché, de la tinta la 3215 y de la goma no tóxica la 3506. Estas 3 partidas son distintas a la 4821, ¿no es verdad? Es decir, la mercancía final ha sufrido un proceso de transformación y se registra en una partida arancelaria diferente. Entonces, inicialmente, antes de leer la explicación, podríamos decir que cumple o no cumple el criterio de salto de partida. Cumple, licenciado, porque ha cambiado de partida en sí. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué dicen los demás? Sí, licenciado, de acuerdo, yo también considero que cumple. Perfecto, muchas gracias. Entonces, revisando un poco lo que nos dice. Primero, las etiquetas de papel no tienen un requisito específico de origen, ¿no es cierto? Gracias, Ingrid. Cumple. No tiene un requisito específico de origen, por lo tanto, se puede pensar en aplicar este criterio. Segundo, nos dice que tiene que cumplir un proceso de fabricación o transformación. Todos los materiales son mercancías no originarias y se clasifican en partidas Andina diferentes a la 4821. Por lo tanto, cumplen con el criterio de salto de partida, porque se supone que se está clasificando en una partida arancelaria diferente y además tiene un proceso de transformación, porque cada uno de ellos se ha convertido en un nuevo producto. Finalmente nos dice que para que los envases, empaques, estuches, embalajes, envoltorios y similares que vengan con las etiquetas de papel cumplan con el origen, no deben presentarse por separado, ni debe conferirle a la etiqueta su carácter esencial. De acuerdo, los envases, envoltorios que se pueden utilizar pueden ser chinos, pero el producto originario se supone que es justamente lo que nos interesa a nosotros, las etiquetas de papel, y esas son las que cumplen el origen. ¿Duda? ¿Comentario? Con este ejemplo, ¿claro? Sí, licenciado, está claro. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿No he alcanzado a escuchar? Sí, licenciado, está claro. Perfecto. 2 ejemplos más cortitos y los dejo descansar. Primero de ellos, tiene que tener una transformación sustancial, que es lo que estamos viendo. El insumo es la harina de trigo, que se clasifica en la partida 1101. Lo traigo de tercer país. Mi producto final es el pan crujiente, o el pan que se comercializa, pan de batalla conocido, que se clasifica en la partida 1905 cada uno de ellos. Como ven, hay una transformación sustancial, hay un cambio de partida y por lo tanto se tiene un producto transformado o elaborado, que ni siquiera ha tenido un proceso de industrialización, un proceso productivo bastante elaborado, si vale el término, sino que más bien ha sido un proceso simple, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, viendo nuestro último ejemplo, que son las etiquetas de papel, efectivamente, fíjense ustedes, los insumos que se utilizan son nacionales en un 40%
y un 60% son no originarios. Se parece al primer ejemplo que hemos visto, ¿no es cierto? Pero aquí hay una variable adicional. Estoy utilizando insumos nacionales en un 40% y estoy utilizando insumos importados, que representan el 60%. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las etiquetas de papel son originarias? A mi parecer, sí, licenciado, cumpliría con las características. De acuerdo, tal como dice en la misma presentación, no nos interesa el cálculo del porcentaje, ¿no es cierto? Porque en este caso lo que estamos viendo es que efectivamente tenga un cambio de partida arancelaria, por más que sea nacional o por más que sea importado. Pero deberíamos concentrarnos específicamente en lo que son las mercancías importadas, porque el que es originario se va a quedar como originario, y el que nos interesa revisar son los insumos no originarios. Por lo tanto, como ven, en ambos casos, de la partida 4821, que es el bien final, etiqueta de papel, sus insumos o materiales importados, 4810 o 3215, sí tienen un salto de partida, y por lo tanto le da un nuevo carácter individual o esencial a la mercancía al haber tenido este cambio de partida arancelaria. ¿Dudas, comentarios? Licenciado, yo tengo una consulta. Sí, claro, adelante. Estos criterios que nos ha mencionado... ¿Aló? Sí, sí, adelante. No me he ido todavía. Perdón, esos criterios... Perdón, sí. Estos criterios, Lice, ¿quién los define para poderlos aplicar? ¿Depende del acuerdo en el que se está suscrito? ¿Depende del país? Exactamente, tiene que estar en el acuerdo, porque no te olvides que se supone que tú como país no podrías tomar determinaciones exclusivas para mercancías, porque lo que estás haciendo es negociar en un acuerdo comercial las condiciones de acceso de tus productos al otro mercado o hacia tu mercado. Entonces, es resultado de una negociación que se tiene. Y está obviamente en un acuerdo comercial, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Sí, no hay ningún problema, con mucho gusto. Bueno, ya como les he dicho, son los 5 minutos adicionales y extras que les había pedido. Les agradezco mucho por la paciencia. Disculpen por estos 5 minutos adicionales, pero era importante cerrar la idea. Entonces, continuaríamos el día jueves, que sería nuestra última clase. No sin antes agradecerles. He visto que en el foro han participado 18 personas. He visto que las respuestas en algunos casos son respuestas muy generales y en otros casos lo que se ha hecho ha sido encontrar información que está por ahí en internet que obviamente no tiene el aporte que se estaría buscando. Entonces, más bien lo que les invito es a que escriban un poquito con sus propias palabras lo que han encontrado. La normativa está escrita, es cierto, no nos vamos a inventar nada, pero traten de ponerle un poco, disculpen la expresión, de su cosecha, ¿está bien? Muchas gracias y nos vemos el día jueves. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches.